Este podcast se llama así, El siglo XXI es hoy. Soy Félix, en Twitter @locutorco. Voy a pedir mi café como de costumbre todos los días a esta hora. Hago el podcast desde mi teléfono a la hora del café. Así que estoy haciendo fila en la máquina de café para tomar mi espresso y contarte las noticias tecnológicas del día. LaLiga.fm. Y es sobre la tecnología y sobre los podcasts. En la era tecnológica, en la era en la que oímos los contenidos en teléfonos, como yo estoy haciendo en este momento este podcast en un teléfono, pensando en que tú lo vas a oír en un teléfono y por eso se parece más a una llamada telefónica que a un programa de radio. Lo he dicho desde el comienzo, no pretendo hacer un programa de radio. ¡Ay, qué aburrido un programa de radio! No, lo que pretendo es salir a tomarme mi café y en este momento llamar a un amigo. Como en el ¿Quién quiere ser millonario? Pues yo llamo a un amigo para comentar los hechos tecnológicos y las cosas nuevas que se pueden hacer con un teléfono. Con mi teléfono tengo la aplicación de Spreaker Studio y con esta hago este podcast y puedo ver, por ejemplo, a la gente que está chateando en este momento. Estamos conectados. Maher19 desde Buga, Valle del Cauca. Saludos desde el centro del Valle del Cauca. Buen día. Y Andrés Romero García dice: hola Félix y a todos. Posiblemente ellos dos ya saben la noticia que voy a referenciar y es que es una cosa que creo que es dramática para la radio en Colombia. Y dije radio, sí. Dos personajes muy importantes de la radio en Colombia se pasan al podcast. Bueno, tú dirás, ¿qué pasa contigo? Yo me salí de la radio, dejé de hacer radio porque estaba aburridísimo de eso, pero estos dos personajes de los que te voy a hablar son personajes muy grandes. Gustavo Álvarez Gardiazabal, escritor, fue político también en algún momento de su vida y luego se ha dedicado a escribir columnas y a participar en un programa de radio muy conocido en todo el país, en un programa que se llamó La Luciérnaga. Ese programa era conducido por el señor Hernán Peláez, conocido también por sus programas deportivos. Es posiblemente la persona más respetada en Colombia hablando de fútbol, que es un tema muy importante en mi país. Terminó su contrato con una compañía importantísima de radio que se llama Caracol, hace parte del grupo Prisa de la organización Santillana. Las personas que están oyendo en España ya deben entender la magnitud de esa gran corporación del grupo Prisa con sus emisoras en todo el mundo hispano. Pues tienen esa cadena que ha sido la más grande de Colombia en radio durante generaciones. Hernán Peláez entonces hacía ese programa con Gardiazabal, se hicieron muy famosos, no solamente ellos dos, ¿no? Es decir, en la mesa de trabajo había muchas más personas, pero el líder siempre fue Hernán Peláez y Gardiazabal desde el Valle del Cauca ha hecho parte de La Luciérnaga haciendo comentarios. Al parecer le gustaban mucho a la audiencia y que luego fueron cuestionados sobre si tendrían una segunda intención o algo así. Resulta que Gardiazabal, que tiene 70 años, abrió una cuenta en Spreaker y empezó a publicar su contenido como podcast en Spreaker. Invitó a Hernán Peláez a unírsele y entre los dos están haciendo un nuevo podcast en Spreaker. Son dos personas muy grandes en cuanto al panorama radial en Colombia. Hernán Peláez tiene 73 años. Y yo digo, si un señor de 70 años se reúne con uno de 73 años y hacen un podcast, no vamos a decir que se trata de algo... Un podcast de 143 años. Ya Santiago hizo la cuenta. No vamos a hablar de que sea algo difícil para el público mayor, porque normalmente dicen, es que eso de las tecnologías nuevas y eso del Twitter y eso del podcast, eso es solo para millennials. Yo no, a mí no me gusta eso, a mí no. Ellos están haciendo un podcast nuevo después de haber pasado una larga temporada en los medios tradicionales. Y yo me alegro muchísimo de que tengan ahora ese podcast en Spreaker, porque desde el comienzo son conscientes de que en su podcast pueden decir lo que no podrían decir
en un programa de radio de una gran corporación como lo es Caracol Prisa Santillana. Y eso es lo que quería contarte para hoy. Hay un nuevo podcast en Colombia que podría ser que abra el espectro para que muchas personas que hoy dicen Spreaker, pero ¿qué es eso? Muchas personas podrían empezar a familiarizarse con Spreaker y decir, mira, hay más contenidos en Spreaker, puedo ir. Hay fútbol, cosa que no existe en Colombia, no hay fútbol en Spreaker. Hay un podcast dedicado al Deportivo Cali que no publica desde que al Deportivo Cali lo golearon 5-0 en Bolivia. Claro, deben publicar cuando estaban felices. Mensaje, ¿no? Para que los del podcast azucarero publiquen algo, ¿no? Y Mager19 en el chat dice, pausa en Pulso del siglo XXI es hoy, porque uno de los programas que hacía Hernán Peláez se llamaba El Pulso del Fútbol, que curiosamente aparece muy bien en la plataforma de podcast de Apple, es decir, en iTunes, pero es el programa de radio en el cual ya no está Hernán Peláez, es el programa de radio transcrito allí tal cual. Ahora Hernán Peláez sí está en podcast. Y es curioso porque incluso tienen errores técnicos, uno suena más lejos que el otro, más bajito que el otro, y la gente le comenta, no se oye bien. Claro, hay mucha gente que entra a oír el podcast con la idea de que va a sonar igual que en radio. Algunos dirían que debe sonar igual que en radio, pero yo digo, no es la gracia. No, porque no tiene magia, no tiene ambiente propio. Si esto fuera, por ejemplo, una cosa hecha en un estudio de radio, no podría entrar Santiago a trolear a la mitad. Gallo, no sonarían campanas de iglesia, no sonaría la máquina del tinto. Ya, terminamos. Muchas gracias a Mager, a Mario Germán, a Andrés Romero. Chao, cuelgo, un abrazo para todos. LaLiga.fm. Tecnología en tus oídos.